A partir de 1595, Cartagena fue elegida como principal puerto de permisión de esclavizados, que serían distribuidos al interior de nuestro país. Lo que hemos encontrado es que la presencia de hombres negros está desde el primer momento del encuentro. En esta época, África ya tenía una población aproximada de 200 millones de habitantes. Es importante decir que hombres, mujeres y niños eran identificados como piezas para asignarle un valor de compraventa en medio de todo el comercio establecido. Por ejemplo, un hombre fornido de entre los 15 a los 30 años de edad y 1,60 m de estatura se le consideraba ya una pieza de indias, con mayor valor que un hombre mucho más adulto o tal vez un niño que todavía dependía de su mamá. Cuando entra el periodo de la conquista, del descubrimiento y la conquista, ya hay en España, en Cádiz, verdaderas cofradías de negros, ¿no?, que participaban en los eventos religiosos del Corpus Christi, de la Navidad, con comparsas. Un sistema que destruyó el entorno familiar de los capturados en África durante su travesía y específicamente en la llegada a este nuevo mundo. Pero esos primeros negros que aparecen en la historia no eran esclavos, no eran esclavizados, eran hombres libres. La condición de cómo llegaban a Cartagena los esclavizados procedentes de África era deplorable. Relata el jesuita Alonso de Sandoval. Vienen de 6 en 6 con argollas por los cuellos en las cadenas, y estos mesmos de 2 en 2 con grillo en los pies, de modo que de pies a cabeza vienen aprisionados debajo de cubierta, cerrado por fuera. Que no hay español que se atreva a poner la cabeza sin almadearse. Los machos, bajo cubierta, tan juntos en aquel lugar tan angosto que cuando querían cambiar de postura apenas podían hacer. Las hembras estaban sobre cubierta y se echaban donde querían. Creo que la travesía transatlántica, el secuestro, el maltrato y el cosificar a los seres humanos negros, africanos, es un error de la humanidad que difícilmente se puede equiparar con otro. Et beaucoup mouraient. Évidemment, les femmes étaient violées, évidemment, par les esclavages, etc. Et donc, les conditions extrêmement atroces, où beaucoup de morts. Et ceux qui survivaient maintenant, quand les navires étaient là, on les mettait dans les navires. La trata es la cosa más oprobiosa porque deshumaniza. Y por eso la lucha de los esclavizados es la recuperación de la humanidad. Et donc, la pratique qui était la forme la plus atroce, c'était d'enchaîner les esclaves dans les sous-sols des navires, alignés comme des sardines, enchaînés les uns aux autres. Et on en mettait le maximum pour les transporter vers les Amériques et les Antilles. Et évidemment, vous devinez les conditions terrifiantes dans lesquelles ces gens-là se sont retrouvés, avec tout ce qui leur arrivait sur le plan naturel. Ils ne pouvaient pas bouger. Et la violence des gardes qui venaient de temps en temps, les frappaient, regardaient, etc., pour voir s'ils se parlaient. Beaucoup mouraient dans cet endroit. De temps en temps, comme c'était des investissements, il fallait les garder un peu vivants pour les amener. On les sortait quelquefois sur les ponts des navires, quelques minutes, et on les ramenait. Ellos no saben para dónde van y no saben, no conocen la trayectoria, ¿no? Desde el primer momento, al ser capturados y luego vendidos como esclavos, el espíritu indomable africano se aferraba a su libertad. Por esa razón, muchos morían de melancolía fija, enfermedad que diagnosticaba
la desdicha de hombres y mujeres encadenados. Para consolarlos, el jesuita Pedro Claver se ponía de rodillas dando gracias a Dios por haberles permitido un próspero viaje para la salud de sus almas. Así es, lo primero que hacía era averiguar de qué país venían, para asimismo buscar intérpretes con los cuales pudiera catequizarlos e instruirlos en nuestra santa fe. Al llegar, les daba la bienvenida por medio de sus intérpretes, abrazándolos, acariciándolos con mucho amor y celo. Y enseguida preguntaba si habían llegado algunos enfermos en peligro o si había nacido alguna criatura en el viaje para catequizarlos e instruirlos en lo que fuera necesario. Así es, instruía a los esclavos por medio de sus intérpretes, animándolos para que no tuvieran miedo, diciéndoles que llegarían a tierras muy buenas, donde nadie les podría hacer daño, y si se comportaban muy bien, podrían tener amos muy buenos que los amarían, los tratarían con mucho cariño y cuidarían muy bien de ellos. Cuando uno habla de San Pedro Claver, uno habla de un momento, y usted me explicaba la importancia de entender el contexto, porque para algunos, pues sí, estaba sirviendo como jesuita a la Iglesia Católica, pero dentro de la trata esclavista. Ayúdeme a entender eso, cómo funcionaba para que fuera santo. Sí, en ese momento los jesuitas no podían pensar en otra forma, sino acoger esa realidad de la esclavitud. Era fuera de todo esquema real el pensar que podían estar libres en ese momento. Todavía no se hablaba mucho de eso. Por eso el trabajo que realizaban era en función del apostolado, pero también se interesaban mucho por las personas. Y San Pedro Claver particularmente tenía mucho cuidado con las personas que venían de acá. Sí, usted me ha puesto un ejemplo sobre la sociedad que somos hoy. Sí. En 100 años, ¿qué no estamos haciendo bien? ¿Qué podríamos plantearnos? Nos al menos estaríamos equivocando hoy. En lo que estamos insistiendo mucho hoy en día, en la inclusión, tener en cuenta la inclusión, es decir, que somos todos personas humanas y que todos merecemos vivir dignamente en nuestro país y en nuestra Cartagena, en todas partes. Eso no lo hemos logrado, porque hay rescoldos o recuerdos del tiempo de la colonización, en donde había amos y afrodescendientes. Yo he tenido este pensamiento: si hay afrodescendientes, hay también amodescendientes, y eso condiciona mucho nuestra situación actual en Colombia, porque hay restos de mentalidades que guardan estos vestigios de los amodescendientes, que son de los amos de ese tiempo, y tenemos que despojarnos de ese esquema, de esas huellas que dejó el tiempo de la colonización y el tiempo de la esclavización, para vivir una época nueva. No hay nada más en contra de la supuesta fe católica que la esclavización, ¿no? Porque destruye el núcleo familiar. Y había a veces preocupación por la iglesia para que no lo separaran, y en algunos casos se logró cumplir. Pero en otros casos no, hay separaciones familiares. Se vende al hijo por un lado y a la madre por el otro, o el mismo transporte, porque algunos son capturados, entonces los trasladan, o la madre se puede quedar y el hijo puede venir, o al revés, el padre, la madre pueden venir y el hijo se puede quedar, en fin. Pero era una situación supremamente difícil, ¿no? Tan difícil era que estaba presupuestado qué cantidad podía morir en la travesía, y por eso se hablaba de un concepto que es la demasía. Ce qu'on était en train de transporter n'étaient pas des êtres humains, et l'instrument juridique par lequel cette construction de la violence et du racisme a été construite, ce sont les codes noirs. La demasía es que si tú tenías derecho
legalmente a transportar 300 o 400 o 500 esclavizados, podías transportar un poco más, un 10% más que eso que transportaste, para tratar de suplir las pérdidas que se producían en el camino. Y pues es un negocio, es una mercancía, es como si tú vas a transportar papas o maíz o yuca o cacao, y entonces mides qué cantidad de esa carga se te puede pudrir en el trayecto, y entonces hay que, pues por supuesto, tratar de suplirlo de alguna manera para que el comerciante no pierda. Et dans le Code noir, un des premiers articles définit l'esclave comme un bien meuble, pas comme un être humain, un bien meuble. Ce n'est pas un être humain. Et donc, est ensuite défini quelles conditions on les capture, les punitions qu'on doit leur infliger et comment il faut les traiter. El comercio negrero esclavista generó nuevos oficios como asentistas, comerciantes grandes, comerciantes pequeños, negreros, empleados nuevos de factoría. Todo un sistema que prefería a los esclavos bautizados para alejar de la ciudad las supersticiones y también los pecados que decían traían los no bautizados. Prohibían la llegada de esclavizados musulmanes y pedían además que vinieran a las Américas los esclavos provenientes de Guinea, porque decían eran más laboriosos y alegres. Todo un sistema que diseñaba o valoraba a hombres, a mujeres, a niños, de acuerdo a su capacidad para producir ingresos. Los imperios europeos conocían, aprendieron a conocer las capacidades, las habilidades y lo que llamaban ellos las tachas o defectos de los africanos que traían, ¿no? Sabían dónde estaban los mejores pastores de ganado, sabían dónde estaban los que mejor manejaban la metalurgia o los que mejor manejaban la piedra. Las comunidades negras hicieron posible esta nación desde sus distintos roles, desde la obra de mano que fue secuestrada y traída forzada, pero que con esa obra de mano se construyeron las ciudades de este país, pero también sus conocimientos en la agricultura, sus conocimientos en la minería, sus conocimientos en las formas de construir sociedades. But even in Latin America, I believe that sancocho is of African origin, but a lot of the stews, a lot of the the foods that take a long time to prepare come from Africa. They have African roots, and of course, dance. And song, the way that people sing with the call and response that continues to this day. Por el orgullo étnico, mi poema titulado Soneto a mi negrura. Mi fortaleza física y mental es un mar de glorias, de gran valor, herencia que yo guardo con honor, esencia fina de mi África ancestral. Vive en mi ser esa negra Agustina, y siento al guerrero Pencos Biojó, a Barule, a Juan José Rondón, a Huigua y a los hermanitos Mina. Estilo cimarrón son mis anhelos. Sostengo historia de negra bantú. Venero a mis padres y a mis abuelos. Y airosa vivo por esa virtud. Por eso gritaré que yo soy negra. Yo rindo culto a mi color. Soy negra. Es indudable que hay que pensar la participación de las mujeres. No solo porque en África son las dadoras de la vida, son las cultivadoras de los clanes y de los linajes,
las cultivadoras además del alimento. Por decir algo, ahí había mujeres que conocían mucho de gastronomía. Había personas que eran expertos agrícolas, que incluso trajeron semillas. La semilla es el origen, la semilla es la epopeya, porque la semilla es el nacimiento y el renacimiento. Y si hay semillas en el Nuevo Mundo traídas de África, la trajeron las mujeres. Por una sencilla razón, la podían guardar, por ejemplo, en el pelo. El pelo era una especie de alcancía, ¿verdad? Y eso aseguraba que en el viaje transatlántico esas semillas llegaban a su destino. Las mujeres africanas van a ser muy importantes porque pues van a traer muchos conocimientos que van a ser clave. Por ejemplo, la construcción de la misma seguridad alimentaria de los esclavizados, pero no solamente de los esclavizados, a veces también de los mismos esclavistas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en el Caribe se le permitió a los esclavizados cultivar sus propios alimentos, ¿no? Y en eso el esclavizado de alguna forma se ahorraba la alimentación y le permitía al esclavizado cultivar una especie de chacra, ¿no? Un terreno donde cultivar. Y eso fue muy importante porque permitió desarrollar unas dinámicas culturales donde las mujeres fueron muy importantes. Qué bonita es Cartagena, son bonitas sus murallas. Qué bonita es Cartagena, son bonitas sus murallas. Para recordar en ella, tiene que llegar a la playa. Que recuerdo de África, 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 que recuerdo de África. Los esclavos en Cartagena no se pueden olvidar. Los esclavos en Cartagena no se pueden olvidar. Amarrados con cadenas, no podían ni gritar. On les amenait dans les plantations ou dans les mines. Et donc, plantation et mine, c'est l'autre forme de violence. Il fallait que le nombre d'esclaves qu'on amène travaille le maximum pour être rentable. Et évidemment, c'est la violence qui était imposée aux esclaves pour qu'ils soient rentables par le fouiller, par les membres qu'on coupait, parce que les codes, les êtres humains qu'on coupe les bras, etc., les oreilles, s'il y avait certaines formes de résistance, évidemment ceux qui échappaient, si on les attrape, ils étaient tués, etc. Los primeros esclavos e incluso afrodescendientes libres que llegaron, por ejemplo, a Cartagena de Indias, eran africanos, pero no venían de África. Eran afrodescendientes y llegaron aquí con conquistadores, con funcionarios, con obispos, con arzobispos. Eran los llamados negros ladinos. Ellos fueron, como los demás, los que se vincularon a esos viajes, con Cristóbal Colón, posteriormente con Ojeda, con Rodrigo de Bastidas, con Pedro Heredia. Allí venían negros que no eran esclavizados, eran hombres libres. Et donc, l'extrême violence de l'exploitation économique dans les champs de coton et dans les mines. Et on sait que les esclaves ne survivent pas plus de 3 ou 4 ans, 5 ans. C'était l'hécatombe, évidemment. Et donc, il fallait amener le maximum. C'est là que donc, ça atteint cette dimension industrielle. A pesar de la idea de que son mercancía, de que son objetos, de que se vuelven objetos, al final esa especialidad y el conocimiento de las habilidades que tienen es lo que nos permite generar un proceso de humanización de estas personas. Y ellos usan esa habilidad también para tratar de generarse mejores condiciones de vida en medio de la esclavización. Que los afrodescendientes debemos sentirnos absolutamente orgullosos de nuestros antepasados que llegaron a diferentes continentes a luchar por sus libertades, a construir sociedad, a transferir su legado cultural, a demostrar resistencia para ganar sus espacios y sus derechos, y que toda nuestra historia ha sido construida a base de esfuerzo, sacrificio, talento, pero sobre todo buscando siempre ganarnos un espacio a partir de nuestro talento y a partir de consolidar nuevas oportunidades. Hay que decir que la trata atlántica de esclavos fue creando unos imaginarios
unas representaciones y unas referencias sobre los pueblos africanos. Después de la Inquisición hay unas prácticas que la Iglesia satanizó a los afros. Los africanos llegaron con su cultura, una cultura en crisis, una cultura en trance, una cultura arrancada que tiene que asentarse en un nuevo territorio. Allí hay otros temas asociados a la conexión espiritual. Las conexiones espirituales que tienen que ver con la muerte, el nacimiento, la reencarnación. Entonces son fenómenos no muy fáciles de explicar. Con ellos llegó Shango, llegó Yemanyá, llegó Olorum, llegó todo el Olimpo Yoruba y todos los Olimpos de los otros pueblos. Tenemos prácticas ancestrales que son netamente africanas y que hoy perviven en el Chocó, como es tener personas con virtudes que tienen la posibilidad de comunicar experiencias entre generaciones. El baile, el canto también fue importante porque la iglesia allí vio una posibilidad no solo de reprimirlos, como de alguna manera lo hizo San Pedro Claver en un momento, sino también de poderlos integrar a las procesiones religiosas, los cantos, los tambores, las danzas, y allí es en donde nacen los carnavales. Las mujeres durante la esclavización fueron designadas desde temprana edad para producir y reproducir sus cuerpos al servicio de la misma esclavización. Un doloroso caso es, por ejemplo, una cuadrilla minera en el Pacífico colombiano. 10 hombres esclavizados mantenían relaciones sexuales con una sola mujer. Muchas veces esta mujer trabajaba como la concubina del esclavizador, pero además de limpiar y cocinar, era la única mujer a la que tenían acceso los esclavizados. Mujeres que enfrentaron con valentía la naturalización de la condición de esclavitud perpetua sobre sus cuerpos y descendientes y lograron muchas veces vencer las estructuras que se les oponían y también las economías que las explotaban. Cuando yo no conocía África me la imaginaba, ese punto de partida donde los ancestros nuestros vinieron de acuerdo a la historia que nos enseñaron, pero cuando conocí África hice conciencia de lo que ya sabía y reafirmé más esa necesidad de seguir luchando por el bienestar y la libertad real de los pueblos nuestros. Soy feliz porque me conecto con los tambores de África, me siento en África, porque mi pueblo es un rincón de África. Por eso, cuando siento esos tambores, cuando los sueno y escucho otros sonándolo, me siento feliz. Y si lo canto mucho más. Cuando uno recorre las calles de África, ve a la gente nuestra, dice, allí estamos, somos un solo pueblo y vale la pena seguir manteniendo ese legado que los ancestros nuestros siempre han defendido, que es la dignidad del pueblo nuestro.